Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de A Debate. Esta noche vamos a tratar un asunto de rigurosa actualidad, el dragado del río Guadalquivir, como saben, una de las principales arterias de comunicación de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Se trata de un asunto complejo, el del dragado, ya que engloba muchos intereses y afecta a diversas áreas, de ahí que la ejecución de este proyecto requiera de un consenso global. Por un lado está el sector agrícola, junto con las comunidades de regantes y municipios afectados, entre ellos el nuestro, Los Palacios, y otros del Bajo Guadalquivir. Han sido los más cautelosos o más críticos con este asunto del dragado, ya que el proyecto podría afectar a un importante número de hectáreas de diferentes cultivos, entre ellos uno de los más afectados podría ser el arroz. Por otro lado, el dragado, a favor del dragado, por las ventajas que acarrearía en materia económica y turística, se encuentra la plataforma Sevilla por su puerto, integrada por las autoridades portuarias, el Puerto de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Esta noche, para tratar este asunto, nos acompañan representantes de diferentes colectivos implicados en la decisión de llevar a cabo ese proyecto del dragado del río Guadalquivir. Agradecemos ya su presencia por la agenda apretada de nuestros 4 conferenciantes de hoy, de nuestros 4 ponentes. Agradecemos, como digo, la presencia a la presidenta del Puerto de Sevilla, Carmen Castreño. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, por supuesto. Tenemos al secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, Alfonso Vidán. Buenas noches. Buenas noches y un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos ya al secretario provincial de COA Sevilla, Ramón García. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Y por último, al director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Manuel Cano. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a los 4. Yo creo que ya es hora de entrar en materia y para empezar, porque es un asunto complejo, vamos a empezar, como se dice, por lo más sencillo. ¿Qué es el dragado del río? ¿En qué consiste? ¿Y cómo afectará a los colectivos que hoy representáis? Empezamos por Carmen. Carmen, ¿qué es el dragado? ¿En qué va a consistir? Bien, el dragado del Guadalquivir, el dragado de profundización, yo me he traído aquí además un gráfico para explicarlo un poquito mejor, pero tengo que decir que el dragado es algo habitual en el río Guadalquivir. Yo creo que todos los que vivimos en torno al río, todo el estuario, sabe que la autoridad portuaria draga de forma habitual el río, porque se depositan muchísimos sedimentos que vienen desde el norte de la cuenca. Actualmente nosotros garantizamos 6,5 metros de calado en el río. 6,5 metros como mínimo, porque aquí traigo lo que es el río. Se ve bien, ¿no? Se ve. Sí, bien. vamos a ir viendo. Bueno, pues esto es desde Sevilla hasta Sanlúcar. ¿Cuál es la profundidad del río Guadalquivir? Como se puede apreciar en los distintos tramos. Hay tramos que tienen 20 metros, 15 metros, 12 metros. ¿Qué es lo que draga habitualmente la autoridad portuaria? Estos piquitos que ustedes ven en color rojo, eso es lo que dragamos de forma habitual. Y se trata aquí, esto es una escala enorme, de dragar un poco más. Un poco más era 1,5 metros. La DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, autorizaba y autoriza a la autoridad portuaria a hacer ese dragado. Hasta ese 1,5 metros. Aunque ahora mismo nosotros hemos planteado inicialmente hacerlo a 85 centímetros. 85 centímetros es esto. Es una intervención muy pequeña. Luego además quería, y aquí traigo, porque claro, ahí lo hemos visto en vertical, esto es en horizontal. Este es el cauce de margen a margen del río Guadalquivir.
esto de aquí, que viene a ser un quinto aproximadamente, o entre un cuarto y un quinto de lo que es toda la anchura del río, el río es un río muy grande, es lo que se utiliza para la navegación. Y lo que hay, si es que se nota, porque ya digo que es muy poca la intervención, entre las dos líneas, es el dragado proyectado del Guadalquivir. Luego tengo que decir además que la autoridad portuaria utiliza en estos momentos, desde hace ya algunos años, los más modernos sistemas de dragado. Lo digo además porque me parece muy interesante de cara al medio ambiente que seamos capaces de hacerlo lo mejor posible, lo más eficiente, por una parte, para que la intervención sea pequeña y por otra el coste sea menor. Os traía un ejemplo, le traía un ejemplo a todos los que nos ven. Nosotros lo hacemos con una sonda multi-A, una sonda de muy alta precisión. Nos hace prácticamente una fotografía del fondo, esta es una fotografía prácticamente del fondo del río. Lógicamente, cuando se draga, que además se hace con medios electrónicos, no es que entre la cuchara, sino que se hace con medios electrónicos, se interviene únicamente en los puntos que yo señalaba al principio. Por lo tanto, el dragado es un dragado pequeño, un dragado que no tiene de relativa importancia, se hace con los métodos más modernos y luego creo que me preguntabas que cuál era la incidencia en el sector, en los distintos sectores o en la sociedad, ¿no? Yo, aunque interveniste diciendo que podríamos ser afectados, yo creo que con el dragado no hay afectados. Es justamente lo contrario. El dragado para lo que se hace es para el desarrollo económico de todo nuestro territorio, tanto el agro como la ciudad. Yo creo que entrar ahora en una disquisición como quizá la hemos tenido, ¿no? Y yo creo que hemos caído ahí en una trampa. Lo que tenemos es que estar todos juntos luchando por la economía y el empleo, que es lo que verdaderamente nos interesa. Luego entraremos en Luego, si te parece, ¿no? Muy bien. Alfonso, vosotros estáis también junto con el puerto en esa plataforma, ¿no? Sí. Favorable al dragado. Sí, yo quería aclarar antes que la plataforma realmente, por dejar claras las cosas, la conformamos la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Lo que nosotros hacemos en este momento es apoyar la gestión que está haciendo la autoridad portuaria en la persona de su presidenta, bueno, porque entendemos que este nuevo proyecto y esta nueva propuesta de la autoridad portuaria de hacer en dos fases el dragado del río, creo que nos sirve a todos, también a nuestros contertulios que después intervendrán, primero para evaluar las consecuencias. Ya no estamos hablando del dragado de 1,5 de profundidad, estamos hablando aproximadamente un poco más de la mitad, y nos va a permitir a todos evaluar las consecuencias del dragado, partiendo de la base de que Comisiones Obreras, desde el principio, apuesta por el dragado, primero porque todos los informes, sobre todo los que emanan de la autoridad portuaria, hacen posible el dragado sin perjudicar el conjunto de intereses legítimos que ahí hay, ¿no? Lógicamente. Y en segundo lugar, porque en un momento en que estamos viviendo una desertización industrial de nuestra provincia, el puerto de Sevilla tiene que ser el motor de esa recuperación, de ese cambio de modelo productivo del que todo el mundo hablamos, pero hay que ponerle nombre y apellido. Y uno de los nombres y apellidos que hay que ponerle es a la revitalización del puerto de Sevilla, a permitir que las empresas que hoy usan el puerto se puedan seguir quedando en Sevilla y no se vayan a otro lado por los problemas de calado, y si en un futuro, primero en este primer plazo y después en ese segundo plazo del 17 al 18, donde acometiéramos la segunda fase, bueno, pues todo el mundo, incluidos todos los intereses en presencia, se vieran beneficiados, porque, como decía efectivamente la presidenta, el puerto de Sevilla no es un puerto solo industrial, un puerto también del agro y del campo sevillano. La parte representativa de agricultores, en este caso COA y arroceros. Ramón, ¿estáis de acuerdo? Bueno, mira, desde COA tengo que empezar diciendo que no es que nos opongamos frontalmente a que el dragado no se haga.
sea, que se haga pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Las que voy a explicar ahora. La cuenca del Guadalquivir es deficitaria, o sea, y aunque en estos momentos esté lloviendo, pero todos sabemos que estamos en una zona donde hay ciclos, es cíclico. Por lo tanto, sabemos que hay años en los que no llueve. Los agricultores tenemos la experiencia de que nos hemos llevado 3, 4, incluso casi 5 años sin poder regar por esa deficiencia que ha tenido el río. ¿Qué ocurre si se draga más profundo? Pues evidentemente, si se draga más profundo, lógicamente va a entrar más agua salada Sanlúcar arriba. Si sube el agua más, si no el agua más salada, sino más cantidad de agua salada. ¿Qué ocurre? Que para poder regar tal como está hoy planteado el riego, pues y regar con agua de calidad, habría que desembalsar agua extra, agua que al final iría a parar al mar, a Sanlúcar, y se desperdiciaría agua. Todo esto después hubo un debate hace ya varios años de que era el sector agrícola el que derrochaba mucha agua, el que exigía mucha agua dulce para regar. Después de aquel debate, los agricultores nos metimos nos endeudamos en unas trampas muy grandes, y para 50 años, que todavía estamos endeudados, y lo que nos queda... Para modernizar el riego. Precisamente para evitar ese coste de agua dulce que se tiraba al mar a la hora de soltar agua para que el tapón salino enviarlo otra vez al mar. Y entonces nosotros lo que decimos es que en esas circunstancias, en esta situación, estamos totalmente en contra de lo que es el dragado. Pero lo que sí ponemos son soluciones, que es modernizar tanto el margen derecho como el izquierdo. Precisamente ahí quedan todavía algunas zonas, concretamente aquí en Los Palacios y en Utrera, quedan todavía pues por modernizar, y es lo que anteponemos al dragado del río, pero dejar claro que no es que nos opongamos frontalmente, sino que primero habría que actuar, hacer unas actuaciones, y después, pues por supuesto, si científicamente o de alguna manera nos garantizan que vamos a seguir teniendo agua y con calidad, pues no tenemos por qué poner más pegas. Manuel, y acabamos ya esta ronda. Sí. Los arroceros no están a favor del dragado. En absoluto, pero no la palabra dragado, no estamos de acuerdo y estamos frontalmente en contra de cómo está planteado el proyecto. O sea, no es cuestión de dragado sí, dragado no, como hemos dicho todos, o como yo también voy a decir. No es cuestión, evidentemente yo entiendo que un dragado donde entren mayores buques es mayor progreso, de acuerdo, pero nosotros tenemos datos desde 1960 y el estuario está tan delicado que cualquier cosa que se le hace no electrónica, como ha dicho la señora presidenta, la draga es draga y la hemos visto y la vemos continuamente en los mantenimientos y lo asimilamos. Pero tenemos datos, el último, que lo hice yo personalmente, con un dragado de mantenimiento al que estamos acostumbrados y que es normal. El río tiene una cantidad de sedimento ahora, desde el 2007, que es anormal. ¿Por qué? Yo no lo sé, yo no soy ingeniero de camino. Lo que sí sé es que tiene una cantidad de sedimentos que la autoridad portuaria tiene que dragar continuamente o el río se tapona en determinados sitios. Pero claro, esos determinados sitios que estorban para la navegación porque pierden calado y no tienen ni los 6,5 metros, dragar medio metro o dragar 1,5 metros, la escala es la escala, pero la realidad es muchísima profundidad. Y eso a nosotros, por nuestros datos, sí nos mete tal cantidad. Con el proyecto en sí, ya no hablo ni de lo que yo piense, aumenta la salinidad, aumenta la velocidad de carrera, explico la velocidad de carrera, la velocidad con que el río se va a ir cuando se retire el mar y la velocidad con que el mar entra porque tiene una canal de navegación más profunda. Eso no hay que ser ingeniero, entra más libre y se va más libre. Y en el propio proyecto está reconocido que se pierden 20 centímetros de cota, o sea, el río va a estar en baja 20 centímetros menos, con lo cual nuestras bombas no van a poder regar, porque entran en cavitación y no riegan, no hay suficiente agua. Pero es que si eso es lo que está en el proyecto,
con mediciones que no son correctas, vaya eso por delante. Nosotros hemos comprobado ya en los ataderos de las barcas que cruzaban ante los ríos, y repito que no es una medición correcta, pero nosotros hemos perdido en el río ya 60 centímetros de cota, 60, porque el río, por los dragados de mantenimiento, por el propio río, por lo que quieran, el río ha aumentado su velocidad de salida y de entrada de una forma estrepitosa. Luego, la sensibilidad que tiene ahora mismo el estuario no es baladí, ni es para decir a favor o en contra sin leerse el proyecto. Yo no me lo he leído, me lo he estudiado en el 2003, porque esto colea, ¿eh? 2003, lo he dicho. Esa es la guía. 2003, Correcto. cuando salió el proyecto. Sí, sí. La cosa colea desde hace tiempo. Tal como está redactado, el sector, no solo el sector rocero, lo que ha conseguido, en este caso la Autoridad Portuaria de Sevilla, es que ya no es sector rocero, es el sector regante de la cuenca, ahora mismo tal como está planteado, está en contra totalmente. Carmen, ¿quiere contestar? Sí, naturalmente. Bueno, yo decir que hemos estado, y yo lo vuelvo a reiterar aquí, que el canal de diálogo está absolutamente abierto, tanto con la Federación de Arroceros, Manuel lo está diciendo, como con la COAG y con el resto, evidentemente, de las asociaciones agrícolas o de regantes que tenemos en el estuario. Voy a empezar casi por el final de la intervención que tenía Manuel. Él decía que desde el año 2003 se lee el proyecto. Desde el año 2003 han pasado más cosas. La autoridad portuaria no ha estado parada. La declaración de impacto ambiental le decía a la autoridad portuaria que tenía que profundizar en el estudio de la posible afección a la salinidad y a la turbidez. ¿Y qué hizo entonces la autoridad portuaria? Encargó un estudio al más importante o al centro de referencia de España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo además me he traído, esto es una entrevista al que fue el coordinador, Miguel Losada, al coordinador de este trabajo, que hace muy poco, el 13 de noviembre, le hacía Diario de Sevilla, y que pueden ustedes encontrar en internet, evidentemente, en cualquier medio, evidentemente. Aquí lo dice claro, lo vuelve a repetir, porque ya en el estudio lo decía. No hay afección a la salinidad ni a la turbidez. No la hay con este dragado. ¿Por qué? Porque es que es muy poco. Yo estaría de acuerdo con Manuel si nosotros hubiéramos planteado un dragado muchísimo más grande, pues irnos, no sé, a muchos más metros. Lógicamente, en esa posición de muchos más metros, es posible, habría que haberlo estudiado, o habría que estudiarlo, nosotros no pretendemos eso, ni muchísimo menos. Sencillamente es lo que he dicho, 1,5 metros y en algunas partes del río. Este estudio duró 3 años, se tomaron 90.000 datos, es decir, es fiable, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Federación de Arroceros, además, encargó un estudio por su cuenta a otro científico extranjero, también de relevancia, el señor Guan, que dice lo mismo. Nosotros tenemos conocimiento del estudio porque ellos nos lo han aportado en un expediente que tramitan en la autoridad portuaria. Entonces, dice lo mismo, no hay afección a la salinidad ni a la turbidez, no la hay. Lo único que nos dice la declaración de impacto ambiental es que tenemos que proteger las márgenes. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, a lo largo del debate, entraremos un poquito más en este tema. Bueno, ¿y por qué, si esos estudios coinciden, por qué no hay consenso? Pues yo, si me permiten, y yo que están ellos aquí delante, yo se lo he dicho a ellos en la autoridad portuaria. Porque además habéis tenido muchísimas reuniones, sí. ¿Verdad? Yo creo además que lo primero es dialogar, estén las posturas donde estén, lo importante yo creo que es dialogar. Yo creo que al sector del arroz, al sector en general agrícola, porque no hay solo arroz efectivamente en nuestro estuario, hay arroz y hay otros cultivos. El proyecto de la autoridad portuaria les ha servido de plataforma. A mí me parece bien, yo lo entiendo, no lo comparto, la negativa al dragado, pero sí lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque yo creo
que gracias al dragado, al proyecto de la autoridad portuaria y a este debate que se ha suscitado en los medios y que ellos han aprovechado, pues bueno, pues bien, ya está. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo se ha enterado que el campo necesita mejorar sus sistemas de regadío. Esto es algo que llevan demandando muchísimos años. Nosotros tenemos en la autoridad portuaria un proyecto del siglo pasado, por supuesto, de los años 70, y a lo mejor todavía es anterior, donde ya pedían o ya había un proyecto de modernización. Se ha sensibilizado la sociedad, a mí esto me parece muy importante. Se ha sensibilizado con esto y se ha puesto encima de la mesa este y otros problemas que también tiene el campo, como puede ser el coste de la energía eléctrica, que también lo tiene la industria de ciudad y que puede ser que nos vaya a afectar tanto al campo como a la industria de ciudad muy negativamente, mucho, por ejemplo. Entonces, gracias a todo esto ha salido a flote este problema. Yo lo doy, sinceramente, por bien empleado. Yo creo que hay que seguir, yo se lo he dicho a ellos, la ayuda de la autoridad portuaria la vais a tener siempre, en lo que podamos, en lo que nuestra voz valga, en lo poco, en lo mucho, pero va a estar ahí. Y nunca hay que despreciar, yo creo, ninguna ayuda. Y hay que seguir poniendo encima de la mesa el problema del campo, de nuestra provincia, de nuestro territorio. Lógicamente. Sí. ¿Quieres tomar la Yo quería, palabra? si me permites, ya no hay orden, ¿no? un último apunte nada más, un último apunte, mira. Además son nuestros clientes. Nosotros, ¿cómo íbamos a estar en contra de nuestros clientes? Esto es lo que las toneladas de mercancía que se han movido por el puerto de Sevilla. De la agricultura. Mercancía agrícola, ¿no? De todo tipo. Ahora de todo te tipo. describo los tres epígrafes que traigo. Agricultura, cereales, abonos, lo que necesita el campo. Todo lo relacionado con el agro, con la agricultura. 1.300.000 toneladas, o llega a veces a mucho más, depende evidentemente, si hay mucha cosecha, poca cosecha, bueno, esto lo entendemos y lo entendéis aquí, seguramente muchísimo mejor que yo. Industria siderometalúrgica, que es lo que yo hablaba antes de industria de ciudad. Todos sabemos que tenemos en Alcalá de Guadaira una industria siderúrgica, pues otro millón, un poquito más, 1.400.000 toneladas. Y luego contenedores, esto podemos hablarlo del sector del comercio, otro 1.000.000 de toneladas, es decir, todos son clientes del puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla los atiende a todos y los quiere seguir atendiendo, y los quiere seguir atendiendo todavía mucho mejor y todavía más, a todos. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no?, que nosotros vayamos ni muchísimo menos en contra del campo, todo lo contrario. Todo Ramón lo contrario. pedía la palabra. Sí, mira, los agricultores tenemos la mosca detrás de la oreja, porque siempre se nos han dicho las cosas como está diciendo la señora Carmen, que no tiene importancia, que es poca profundidad. Así también nos han colado que el veto ruso, y al final lo estamos pagando el pato, lo estamos pagando los agricultores. Y no es un problema de agrícola. Y así también nos la colaron cuando nos dijeron que había que modernizar, que nos hemos endeudado hasta la ceja, y que además no nos dieron entonces, que lo ha dicho también ella, que las tarifas eléctricas nos iba a dar dolores de cabeza. Y por ahí hemos pasado, y entonces os digo que tenemos la mosca detrás de la oreja, porque con eso de no darle importancia al dragado, puede resultar que nos encontremos luego con que tenemos el agua, hemos traído San Lucas, nos la hemos traído a Sevilla, ¿sabes? Que no fiáis. Claro, no nos fiamos, y por lo tanto yo sigo diciendo que el dragado se puede llevar a cabo siempre que antes se modernice, nosotros también en el sector de arroz, pero que se modernice el margen izquierdo y el derecho. Pero claro, eso no puede Protejan. ser. Vamos a ver, no puede ser. Yo creo que eso no se puede plantear de esta manera. Yo he dicho antes que tenemos que todos juntos ser una plataforma, todos juntos por los problemas de todos. Porque además es que todos los estudios, que no tiene justificaciones, que todos los estudios dicen lo mismo, que yo entiendo, como tú decías, oye, los prejuicios, que yo no me fío.
Vale, el yo no me fío, como nos puede pasar a todos con otras cosas, es libre. Pero es que todos los estudios están encima de la mesa. Es que no se produce esa incidencia, no se va a producir. Entonces, lo que no puedes decir, oye, ni en este tema ni en ningún otro, oye, primero que me hagan lo mío, que creo que era lo que estabas diciendo, y luego ya lo tuyo vendrá detrás. No puede ser, porque lo nuestro es de todos, que no es la autoridad portuaria que quiere hacer esto por ningún motivo para sí mismo. Lo hace para todo el territorio, no lo hace para la autoridad portuaria. Un momentito, Ramón, vamos a darle la palabra a Alfonso, ahora yo creo responde Manuelito. Podríamos coincidir todos en algo que creo que no tiene discusión, que en todo caso el dragado del río, como ocurre con el dragado de mantenimiento, es reversible. Entonces, estas suspicacias o estas dudas que puedan tener, creo que con el dragado en esta primera fase nos da tiempo a todos de evaluar esas consecuencias, sin necesidad de ver qué es primero, porque como nos pongamos a ver qué es primero, hay que recordar de que desde 2003 hay un proyecto de dragado de profundización donde se establece una declaración de impacto ambiental, que en este caso está solamente a la espera de la protección de márgenes necesaria para garantizar que ambientalmente sea viable el proyecto, y sobre todo se ha hecho una obra que ha costado casi 190 millones de euros, me parece que no me equivoco, Efectivamente. que es la esclusa. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? la No es excusa. podemos tirar, entonces. No. Entonces, pero Por yo simplemente, favor. pero si yo simplemente digo, Aquí callado, ¿por qué no ¿qué? seguimos con el proyecto intentando conectar los intereses en presencia? Que creo Sí, es lo que lógico. nadie dice Perfecto. que sean incompatibles. Está claro. ¿Ya? Sí, sí. Bien. Vamos a ver, Carmen, no hagas uso de personas, de ingenieros, de informe, solamente lo que te conviene. El informe del CSIC acabó diciendo que tal como estaba planteado no era viable el proyecto. No es cierto. No, sí es cierto. Que no es cierto. El señor Lozada, perdón, Disculpa, está callado, por favor. Venga, discúlpame. Es que si no discúlpame yo tú. me desconcentro, Nada, no nada. soy especialista, yo no soy político, No, ni yo soy tampoco. técnico. El señor Lozada, que lo has enseñado ahí como ejemplo, y lo es el único ingeniero de caminos que tenemos reconocido internacionalmente. Ese señor, en el patronato, siempre lo digo mal, déjame que lo diga mal, el patronato de Doñana, antiguo, él fue el que en la dirección técnica expuso que tal como está planteado no se debe hacer el dragado, que el dragado se puede hacer sin perjudicar a nadie, pero no como está planteado, y es lo que yo he dicho hace media hora. Eso es lo que ha dicho Lozada, y con su intervención, y estaba yo delante, salió la comisión técnica de Doñana que no se apoyaba el dragado, y en Alcázar ahí volvió a salir en toda la comisión del patronato, déjame que lo diga mal, de Doñana, salió que no se apoyaba. Eso por ahí. El Consejo de En cuanto al sedimento, no lo recoge en principio el proyecto, porque el tema de sedimentos que tiene el Guadalquivir explota en el 2007, no en el 2003 cuando se hizo esto. De acuerdo que en el 2003, el estuario ya era un estuario tan turbio que a 1 metro de profundidad no hay luz, es oscuridad absoluta. Pero la explosión que tenemos ahora mismo, que ahora se ha endulzado en 3-4 años, pero la explosión de sedimentos ocurre en el 2007. Eso no era un río, eso era como el chocolate que nos tomamos en la feria con los churros, era exactamente igual, era lodo hacia arriba, lodo hacia abajo. Ahí no había agua, era una cantidad de sedimentos bárbaro. Y ese sedimento ha cambiado la morfología del río, claro que sí, y a la autoridad portuaria le tapona continuamente la canal de navegación, si eso somos conscientes, pero totalmente conscientes. Pero claro, hay que estudiarlo, y el señor Lozada dice, ¿cómo? No meter ni electrónica, que no es electrónica, es draga pura y dura, y quitar ese 1,5 metros. Y en cuanto a aprovecharnos del río... No, acabo. No, pero que no acabo, te contesto las tres cosas que has Muy bien, metido. venga, perfecto. En cuanto a que nosotros nos hemos aprovechado de la situación, en absoluto. O sea, yo ahora no puedo decir, hemos sido y seguimos siendo un sector totalmente vivo, totalmente que no nos hace falta ni a la autoridad portuaria ni a nadie para emprender nuestros proyectos. No recuerdo si fue al mismo tiempo o antes, creo que fue algo después, o paralelo,
Cuando empezó la autoridad portuaria a hablar de dragar el río este 1,5 metros, nosotros ofrecimos y nos gastamos muchísimo dinero en ofrecer un proyecto que evidentemente luego se demostró que no, que bueno, sería viable o no, pero desde luego era más caro. ¿Qué era? Hacer una esclusa, entonces hablábamos de la esclusa para no crear una alarma de que íbamos a cerrar el río con pantallas de acero como está hecho en Alcalá del Río. Era cerrar con pantallas de acero de una forma esporádica, desde primavera hasta que terminaba el ciclo, y con una esclusa, porque evidentemente si cierras el río con una pantalla de acero, ¿por dónde pasan los barcos? Con una segunda esclusa. Claro, aquello le metíamos a la autoridad portuaria 1,5 metros de agua por arriba, sin necesidad de tocar por abajo, lo cual podía parecer más barato, pero evidentemente había que reconocer que habían 2 maniobras de aproximación, una en la Punta de la Mata y otra en Sevilla. Hombre, ¿a qué costo se le iba a poner a la autoridad portuaria su funcionamiento? Eso era comprensible. Por H o por B aquello fracasó, aquello se abandonó y no podía ser. Incluso llevaba la carretera de Huelva-Cádiz por encima, atravesando la marisma, o sea que todo se planeó. Eso fracasó y sin ayuda de la autoridad portuaria, Carmen. Nosotros no hemos aprovechado la autoridad portuaria ni la necesitamos. Hemos hecho otros informes. Hombre, has dicho que nos estamos aprovechando de vosotros, en absoluto. Nosotros hemos hecho 3 proyectos. Y los 3 proyectos, por H o por B, todos se han ido abajo porque no había dinero, porque no ha sido... Vamos, ha habido uno que es que no ha salido ni del cajón de los despachos de la Confederación Hidrográfica. Correcto. Y el tercero está ahí y ahora está muerto por falta de presupuesto. Medio muerto, Carmen, medio muerto. Entonces, no digas que nos aprovechamos la autoridad portuaria. Nunca, y vaya por delante, que desde que has llegado como presidenta, y no es dorarte la píldora, que no lo necesito, hay diálogo. Sí, desde 2003. Eso por supuesto. Desde 2003 hasta 2013 no ha habido diálogo. Ha habido enfrentamiento constante entre el presidente, su director de la autoridad portuaria y el sector arrocero. Ha sido enfrentamiento constante. Entonces, aprovecharnos. Carmen. Yo, Manuel, aunque, hombre, hacerte unas puntualizaciones, y te agradezco mucho, además, de verdad, tus palabras, porque estoy de acuerdo, yo asumo, además, aunque yo no fuera la presidenta, pero yo asumo como autoridad portuaria el no haber tenido esa sensibilidad para tener un diálogo permanente, no ya con los arroceros, con los otros agricultores y con todos los sectores sociales, medioambientalistas, ecologistas, científicos, con todos. Yo creo que hay que mantener, y esa debe ser la autoridad portuaria, la que tenga esa capacidad para tener esas líneas de interlocución con todos y ayudar a todos en lo que podamos. Mira, el estudio, tú hablas del 2007, cuando se produce un episodio extremo de turbidez, del que todos somos conscientes. Noviembre de 2007. Correcto. El estudio de los científicos, de Losada es el coordinador, participaron muchos más, se entrega a la autoridad portuaria en el año 2010. Luego sí se estudió la turbidez. Primera puntualización. Sí, esto no está colgado, bien, si me permites, esto está colgado en la página web de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Es decir, que está a disposición de todo el mundo. Yo refería este artículo, esta entrevista de Miguel Losada, porque es esclarecedora y es de este año. Y él repite de nuevo las conclusiones de aquel estudio. No afecta a salinidad y no afecta a la turbidez, a ninguno de los dos. Lo vuelve a repetir. Habla también del proyecto de modernización del arroz, que es el que está ahora mismo, efectivamente, como muy bien decía Manuel, y por eso yo decía que probablemente os ha ayudado esta discusión. Sí, yo creo que no pasa nada por reconocerlo. Vamos a ver, este proyecto es el que más visos tiene de salir para la modernización que llevan pidiendo tanto tiempo del arroz. Este proyecto, que ha hecho suyo la Confederación Hidrográfica, está ahora mismo, si no me equivoco, y creo que no, está ahora mismo en el estudio previo ambiental, porque todos estos temas no queda más remedio, igual que el dragado, tienen que tener estudios ambientales previos a la ejecución de la obra. Además, la propia Confederación ya les dijo que lo va a incluir dentro también de lo que son los fondos comunitarios para la mejora del sector.
Luego es que estáis en camino. Por eso yo decía, ¿y cuándo lo ha asumido Confederación? En este periodo. Sí, en sí, este periodo. Y además te lo digo, que... mira, si ha servido, igual que para los medioambientalistas, ¿cuál era, no la conclusión, sino el corolario que en aquel informe científico decía Miguel Losada y los científicos? Y va por el tema ambiental, no va en este caso por el tema de la agricultura. Dice, hombre, el estuario del Guadalquivir está en mal estado. Paren ustedes, no hagan nada de nada, no el dragado, no hagan nada de nada y esperemos y mejoremos o pensemos a ver cómo lo podemos mejorar. Lo comprendo, porque es un aldabonazo a todos para decir, hacer mejor las cosas y estropeemos menos entre todos el río. Eso lo entiendo, pero lo que no comparto es parémonos todos. Yo creo que discutir ahora mismo si tiramos la presa de Alcalá o no, yo creo que no. Eso es lo que yo no comparto. Yo creo que ponernos a pensar ahora si hay muchas hectáreas de arroz o no y hay que reducirlas, yo creo que eso no está en ningún sector, ni en ninguna mesa de despacho, ni en ningún lado. La sociedad, entre todos, tácitamente, hemos decidido que queremos esas hectáreas de arroz, de otros cultivos, porque son la economía y la riqueza de la zona. Y efectivamente las aguas del Guadalquivir en este estuario, desde Alcalá hasta Sanlúcar, están clasificadas como muy modificadas. El río Guadalquivir, yo lo decía hace poco, es que no le cabe una presa más, es un río muy modificado, muy intervenido, muy regulado, me da igual, gracias por la palabra, gracias. Es un río muy regulado, pero eso, ¿entre quiénes lo hemos decidido? Entre todos. Vamos a repensar ahora, si lo quitamos, lo ponemos. Yo creo que no, por eso decía que no lo comparto. Lo que sí es verdad es que yo creo que también, y también hacia los medioambientalistas y hacia los científicos, debemos tener la consideración de, vamos a hacer mejor las cosas todos. Yo me pongo la primera, la navegación. Vamos a ver cómo lo podemos hacer más eficiente. Hay que procurar contaminar lo menos posible, no estoy hablando en este caso de la autoridad portuaria, por el resto de los sectores, contaminar lo menos posible, hacer intervenciones para mejorar el estado actual, para darle el potencial de vida, que como muy bien decía Manuel, ahora mismo son 10 centímetros lo que entra a la luz. Bueno, pues vamos a intentar mejorar ese estuario y desde luego no empeorarlo. Pero no repensarnos ahora si son 40.000 hectáreas o 10.000. Yo creo que eso está decidido y eso era lo que también decía el informe. Y lo sabemos todos, por eso yo digo, la postura de la autoridad la estoy manifestando con total y absoluta sinceridad. Alfonso, sí, no. ha pedido la palabra y damos Yo luego tuve a Ramón. con una delegación de comisiones obreras, nosotros tuvimos la oportunidad en Granada de tener una entrevista con el profesor Losada y él sí que se preocupó siempre de decir que el dragado no es inviable. O sea, eso de poner el dragado no, eso no es inviable, por lo tanto lo que él decía es llegar a conectar los intereses en presencia. Esas fueron las palabras textuales del profesor Losada. Que mientras evidentemente esto estuviera en esta situación, él aconseja que no se haga nada, pues claro, evidentemente. Pero si no es inviable, desde la organización a la que represento, que evidentemente no es técnica en la materia, como podéis ser vosotros, que estáis viviendo diariamente el problema, si es viable, pongámonos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. ¿Qué se necesita en estos momentos para que el proyecto del dragado de profundización, del arroz, del regadío, bueno, puedan ir de la mano para hacer lo que todos queremos? Yo creo que nadie, porque ellos mismos, vosotros mismos lo estáis comentando, si el dragado no es que estáis en contra, lo que hay que arreglar es el tema del dragado conectando con los intereses que legítimamente, insisto, tenéis. Por lo tanto, es sentarnos en la mesa y decir, y quizás los menos las organizaciones sindicales, porque técnicamente ahí lo único que nosotros estamos apretando porque entendemos que hoy, por la situación económica en la que está la provincia, por lo que puede representar el puerto de Sevilla como primer puerto interior sin necesidad de desplazarse a otras zonas del país, pues puede representar para el futuro de la economía sevillana, que a todos nos interesa, evidentemente el sector agrícola,
pero también el sector industrial. No nos olvidemos de que aquí hay una industria muy consolidada que está en Aerópolis, que es lo que representa ahora mismo, pues lo que es casa, lo que es construcciones aeronáuticas, que está la Renault. Nosotros hemos tenido conversaciones con la dirección de Renault y ellos dicen, yo tengo que llevar mis cajas de cambio a Algeciras, porque para fletarlos desde Sevilla yo necesito 2 barcos, y 2 barcos ya me salen muy poco rentables, por lo tanto tengo que usar la carretera. Y también conectar, y no están aquí, con los amigos y amigas ambientalistas que están preocupados, pues claro, pero si hay medios técnicos para proteger Doñana, pues hay que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que es un problema de ponernos todos de acuerdo en apostando por el futuro de Sevilla, evidentemente, porque tan importante para el futuro de Sevilla, lo decía Carmen, puede ser la siderurgia como el sector arrocero o el sector de regantes. Yo creo que en eso no estamos... Perdona, Ramón, con Ramón nos vamos a ir a publicidad, una breve intervención y seguimos. Bien, gracias. Mira, de Sevilla hacia abajo hay más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas que tienen una producción final que superan los 6.500 millones de euros. Esto significa que hay pueblos vivos, que hay trabajo y que hay alegría. Si por hacer una decisión equivocada, precipitada, por no hacer las cosas bien, nos vamos a enriquecer a lo mejor a uno y vamos a empobrecer a otro, pues vamos a sentarnos en una mesa. Yo creo que el proyecto requiere que nos sentemos, porque es un proyecto, nunca mejor dicho, de mucho calado, que nos sentemos las administraciones, tanto la andaluza como la central, y los afectados, y lo hablemos. Y sobre todo le demos prioridad al asunto. O sea, lo vuelvo a decir otra vez, es posible que salgamos ganando todos solamente haciendo las cosas en un orden. Se moderniza primero un lado, luego se moderniza el otro y luego se hace el dragado. Y todo el mundo está contento. Pues nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y seguimos con este interesante debate. Regresamos de publicidad y seguimos debatiendo sobre el dragado del río. Vamos a dar la palabra a la presidenta del Puerto de Sevilla, sí, Carmen, que se había quedado con las ganas de responder. La palabra, venga, pues nada, entramos de nuevo en materia. Hombre, hablar de precipitado cuando tenemos la declaración de impacto ambiental en el año 2003, hombre, precipitado, perdona, la decisión no es. De 2003 a perdona. 2014, sí, no sé cuántos años van ya. Claro, por eso no es precipitada. Pero lo vamos a hacer ahora a última hora todo. Sí, pero no es precipitada la decisión. Esto estaba todo, se ha ido trabajando durante este tiempo y se ha hecho la esclusa, como muy bien refería. Mira, yo no he querido entrar en las guerras de quién crea más empleo, porque yo ya he dicho desde el principio que a mí todos los empleos me parecen importantes, los del agro y los de la industria. Lo que sí puede ocurrir es que, hombre, no se puede hablar también con esa ligereza de primero lo mío y lo vuestro que espere, cuando los datos del año 2012 de la caracterización de la población ocupada en la provincia de Sevilla son agricultura 32.000 empleos, industria 78.000, construcción 46.000 y servicios 515.000. Es decir, estamos hablando de muchos empleos, no solamente en el campo. Pero además, si tuvieras razón en lo que dices, si los estudios dejaran un resquicio a la duda, todavía lo entendería. Pero es que así no lo puedo entender. Y yo creo que no lo van a entender el resto de los trabajadores. O sea, no puedes decirle a los trabajadores, porque no estamos hablando, oye, es que queremos ahora poner en marcha el puerto de Sevilla. No es cierto. El puerto de Sevilla actualmente ya da muchísimo trabajo. Alfonso ha mencionado algunas industrias. Yo te puedo mencionar muchísimas más. Bueno, y él también, evidentemente, que se la sabe, seguro, porque además va a negociar los convenios colectivos a esas empresas. Es que ya están en marcha. Es que esto es un tren en marcha. Y un tren que queremos decirle, párate, primero que se haga lo mío, y luego ya veremos cuándo se hace lo tuyo. Carmen, eso no es justo, pero no es justo. Tú creo que tú lo entiendes. No es de justicia.
cuando no hay un resquicio a la duda. Es que todos los informes dicen lo mismo. No va a haber influencia ni en salinidad, que es lo que importa a la hora de regar, ni en turbidez. Sí hay una influencia, la que no habéis mencionado, que son la margen, las márgenes, la posible influencia de la navegación, que no es la única. Todavía no hemos llegado, todavía no hemos Claro. los barcos. Pero es que lo que dice, Luego hablamos de los oleajes. pero es lo que dice, que no hemos mencionado lo que todos, dice ¿no? la declaración. Espérate que pasen los barcos, luego hablamos de los oleajes. Entonces, No, si hay estamos que de hablarte. acuerdo que en la primera parte de la que hemos hablado, ni salinidad ni turbidez se van a ver afectadas, porque eso dicen todos los informes desde la declaración de impacto ambiental, hablemos de las márgenes. El problema ya está situado Estoy de acuerdo, en otro punto. Que no va a entrar más En otro conductividad. punto. Pero obviamente, si yo el río le voy a dar más profundidad, va a entrar más agua salada. Voy a necesitar más agua dulce para mandar el No, tapón para abajo. que no dice si ya el arroz eso. se lleva entre 400 y 500 metros cúbicos, no Manuel dice quería si yo ahora hablar. suelto más agua, Carmen, Que no yo dice te eso el recomiendo- estudio. me puedo quedar sin agua los años de sequía. No Claro dice, que sí. Manuel, perdona, vamos a- sin agua nos quedamos todos en los años de sequía. Todos sabemos, y mejor vosotros que nadie que tenéis que regar, que en los años de sequía la salinidad sube. Manuel, Draguemos, no draguemos o dejemos de dragar. Manuel. O sea, esto es Vamos a ver, un Carmen, estuario. Yo te recomiendo, te ruego, que ojees, como yo ojeé el otro día, he dicho que me estudié el proyecto de esta entidad, y el otro día lo recuperaba ante una entrevista como esta para no hablar de memoria. Sí, hombre, claro. El por qué he empezado diciendo que no es porque la situación preliminar que dice vuestro proyecto es que arrancamos de 0,8 gramos de sal por litro y que en el peor de los casos nos pondremos en 0, no llegaría a 1 gramo. Muy poco. Sí, muy poco dice el proyecto, pero la vida real no dice eso. ¿Y La qué vida dice? real, un año como este, extraordinario de desembalse de aguas, porque los embalses estaban repletos, pues resulta que en cada coeficiente de marea alto, de 1 a 1 y pico, nosotros hemos llegado a 1,5 gramos de sal. Y te refresco la memoria que el 12 de julio de 2008 llegamos a 7,44. Y eso es lo que decimos que no. Pero que perdona, la escucha, pero la sin- situación preliminar... Sin dragar nosotros. Claro que no. Luego no tiene influencia. Hombre, por favor, si es que la No la situación tiene. preliminar del proyecto es incorrecta. No. Sí lo es. Mira. Bien, no voy a entrar ahora, porque sería toda la tarde peleando, tú que sí, tú, yo que no. No es No, ese pero el yo te voy tema. a hablar con El las tema- palabras, El tema en con lo las que estoy de palabras- acuerdo con usted, perdóneme, con usted, es que en todo este debate, ¿sabe lo que sobramos? Todos los que no somos ingenieros de caminos, canales y puertos. Porque todos hablamos de todo lo que sabemos, aquí salen, cuando hay un tema de esto, salen miles de ingenieros y no somos ingenieros. Yo soy ingeniero técnico agrícola y sé especialmente de arroz, de semillas, de fitosanitario, y se acabó. De esto he aprendido a base de pelearme con la sal desde 1960 y ve por qué su comportamiento, pero ya está. Aquí tienen que hablar señores como el señor Losada, como el señor Saura de la Confederación, y esos hay que dejarlo que de verdad hablen y corrijan los problemas, y nosotros echarnos al ladito. Y conforme a, pero totalmente, También. totalmente. Que el dragado es factible Eso y es la ¿no? cátedra Y de los- biología y el señor marina. Losada Claro. dice, y lo mismo que digo yo con O mi como el proyecto, jefe- que tal como está planteado no. O como el y jefe desde del luego lo CSIC, que no es el planteable, Ferrer. no es planteable en ningún caso. Como ya me he gastado 180 millones en una esclusa, nosotros no hemos dicho de la esclusa ni media palabra. Porque a la autoridad portuaria le hacía falta y a Sevilla también. Y a nosotros no nos influía en nada. Pero como ciudadano, como ya me he gastado una esclusa, ahora tengo que hacer dragado. Pues usted, eso estaba en el mismo proyecto. Venga, pues sea valiente, hágalo. Cuando usted quiera hablamos de la protección de márgenes, que también había mucho Mira, que hablar. yo si me permiten. Bueno, bueno, eso bueno, integrar la como en el excusa. colegio, como me he comprado una Sí. carpeta, la tengo que llenar de tinta. Sí, hombre, No, pero no, el no. proyecto que se hace en 2003, que según además los informes de la Abogacía del Estado es la declaración de impacto ambiental vigente en estos momentos, contemplaba esas 3 fases. Una de ellas, o sea, lo que es la esclusa, la nueva esclusa, es una fase más del proyecto. Hombre, no le pongamos pegas a la última fase. Si yo lo- A la única que le hemos puesto nosotros, al pero dragado. por eso, pero, y lo hemos pero es que documentado. el dragado conllevaba Vuestra la fase, documentación.
claro, el dragado culminaba ese proyecto. Pero muy bien, ¿y porque se ha gastado 180 millones de euros usted en una esclusa, yo me tengo que callar? Cuando usted hunde mi patrimonio y hunde mi vida, Si yo tengo que defender mi vida. Sí, y cuando digo mi vida, la de mis 1000 arroceros... Pero una pregunta que yo hago nada más, y a lo mejor vosotros que entendéis más que yo de este tema. ¿No se pueden compaginar los proyectos de futuro de los intereses, insisto, en presencia? Los industriales que representa el puerto, los de los regantes, los arroceros, y al mismo tiempo acometer, esos tres posibles fuentes de conflicto, como decía Rafa, ¿no? ¿Por qué va a ser primero esto, luego esto y luego esto? Nadie ha dicho quién tiene que ser primero. No, nosotros no. Dice Rafa. Hombre, sí, Nosotros Ramón. lo que le decimos, Ramón, pero Ramón, es lo que dice, Ramón. yo se lo mantengo también, que desde Alcalá hasta el sector arrocero, que no es el sector arrocero, que desde Alcalá hasta el sector arrocero hay más de 5.000 hectáreas, que es toda la vega de Coria, que siembran algodón, que tienen naranjo, que también riegan del río. Si no es cuestión de los arroceros, sí, los arroceros no, sí, que aquí hay muchos más. Y lo que pasa, como muy bien dice él, toda esta vega de los palacios no riega del río, pero le influye. ¿Por qué? Porque si en el río entra más sal y a mí me tienen que echar como arrocero más agua de desembalse para alejar el agua salada del Atlántico, a él le repercute porque por el canal del Bajo Guadalquivir le va a ir menos agua también. Yo sí me Claro, es que eso Y Manolo, el agua no es... Sí, me Manolo, gustaría. y le Perdón, estamos dando mira, importancia. Ramón, un momentito. Cuanto más agua se pierda, no solamente de Alcalá de Río para abajo, Ramón. sino que toda la cuenca, Claro. es toda la cuenca la que Ramón, pierde el Ya ha agua. perjudicado a Yo- toda la Vamos cuenca. a dar la palabra. Yo no a quería Carmen, entrar en esto, pero bueno, tú has mencionado a Juan Saura. Dice que hable. Perdón si he dicho el Te lo nombre. voy a leer. He dicho los especialistas. Que te lo voy a leer, te lo voy a leer. Ellos son los que Mira, tienen que lo pueden hablar. leer ustedes en El Mundo en el domingo 9 de noviembre. Juan Saura habla aquí. Sí, ahora se ha sacado que el 7%, por favor. El 7, lleva pero no toda la vida decías- callado con la pluma pero no decías que hablara él. Ahora ya se tiene que pero ¿y callar. eso de dónde sale ahora, Carmen? Por Pero favor, con perdona, la prensa. Pues entonces, ¿para qué dices hace 2 minutos que Porque hable hay Juan que dejarlos Saura? a ellos y sin presionar los políticos. Disculpa, es que... Porque él no habla nunca Vamos de lo a que va a ver, suponer, si es que sino el que estaba en problema, contra. el problema de esto es que todo el mundo ha hablado. Luego, es mejor, yo creo, te lo digo con toda sinceridad, decir la verdad en cada momento, porque es que si no... Nosotros lo hemos dicho nos y pillan. escrito, Carmen. Mira, el 7%, que además es lo que dice la DIA, además entra dentro de... En 0,5 gramos, varía la salinidad de un año a otro, evidentemente, dependiendo de las condiciones claro. climatológicas y de reserva de agua, etcétera, etcétera, sin dragar o dragando, da Tiene nada que ver. exactamente igual. Un 7% supondría, en vez de 0,5 gramos, 0,535. Es decir, nada. Nada. Pero te voy a leer de nuevo al Pero si otro no hay que leer a los que científico. no están aquí, Carmen, No, pero si escúchame. Es que no podéis. Si yo lo ser- que me refiero es que los Vamos a ver. especialistas profesionales Claro, que te lo en voy, dragar, cómo te lo voy se a hace, sean leer, los que hablen. pero que te lo voy a leer lo que dice Losada y por qué habla Losada. Tendrías del que leer tema. el informe entero, Losada no de solo qué lo que te habla. gusta, Carmen. Por eso, no, perdona, si es Losada el que habla, Si es un no artículo hace yo, unos días, pero sí. si tú lo has mencionado. Que sí, que sí, que sí. Pues entonces por eso hablo de él. Vamos a ver, lo que hablabais y las distintos, porque luego yo no sé si, yo no quiero meter aquí nada, pero lo estáis sacando y no me queda más remedio que hablar. Yo no quería hablar de este tema. Mira, el tema... ¿De qué? No, del tema de la modernización de los cultivos. Claro, habla Losada aquí, en este mismo artículo que antes he hecho mención, de que claro, de que puede ser que el nuevo proyecto de la modernización del arroz eleve la salinidad, Pero puesto él que no se ha ya referido a eso. eleve la salinidad, con lo Yo no cual, sé. No, ese no, sí, no, pero sí. que lo dice él. Tú has mencionado a Pero Losada, él tiene yo te toda le la leo. razón y te lo voy a Si tú argumentar. quieres, yo te lo leo. Sí, argumentas en contra del científico, pero o los cogemos o los dejamos. Lo que no puede ser, en la pregunta anterior los cogemos y ahora ya no me interesa y ahora los dejo. Eso es lo que yo traduce ni lo los que yo te cojo digo. ni los dejo. He dicho claramente Porque no lo que está opinaba. escuchando. ¿Cuándo Pero, tiene Carmen, que estar Carmen, listo? Si el Perdón. arroz coge, Pero vamos, si que el, está aquí. si el Que arroz, sí, Carmen, está Carmen, aquí. que sí, pero que Carmen. no Y diga... no lo digo yo. Pero Carmen, lo dice si quien el, tú perdón, quieres. Tú no quieres si el escuchar, arroz, Carmen. si el arroz coge el agua del canal más arriba y le mete y riegas el arroz con agua dulce, ¿cómo va a coger el agua? ¿Cómo se va a salir? Te lo esa explica aquí. ¿Sabes cómo? No, Te lo no, explica Ahí aquí lo- Losada. está- me Porque perdona. Losada, el criterio. estás mezclando. El criterio de Miguel, del catedrático, efectivamente, de renombre además internacional, el criterio de Miguel,
Losada es que al no desembalsar agua dulce se saliniza el estuario. Claro, eso es lógico. Y como lo que se pretende es precisamente no soltar agua dulce, porque efectivamente desde Peñaflor vendría por el canal de los Presos, para entendernos todos, el canal del Bajo Guadalquivir. Claro, y metiendo el agua por debajo del río. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que dicen los científicos es que hay que soltar agua dulce para tirarla al mar. Eso es lo que dicen, claro, para que mejore el estuario y para que baje la salinidad. Y dice él, dragando o sin dragar. A esto es a lo que yo creo que tendréis, en todo caso, que hacerle frente, en el sentido de explicarlo, porque se lo vais a tener que explicar a Losada. Es decir, ¿me habéis entendido? Yo creo que se me ha entendido. No, pero yo creo que a los telespectadores no se han enterado de nada. Lo estás liando. No, yo no lío a nadie. No, si he dicho, léanse ustedes, pero si he dicho lo que se tiene que leer. Perdona que lo aclares, y efectivamente, si tienes razón, claro, pero seguro que el telespectador ahora mismo está liado. ¿Esta gente de qué están hablando? De lo que estás hablando ahora, y no era lo que has referido él con la modernización general de los cultivos, no el del arroz, que ha llevado a ruina a muchas comunidades regantes. Eso es lo que ha referido él. Y lo que tú estás refiriendo ahora es que si nosotros, y lo que dice el señor Losada, nos vamos del Guadalquivir y empezamos a regar desde el Bajo Guadalquivir con una tubería por debajo del río, a nosotros ya no necesitan que suelten agua por la presa de Alcalá, y eso va a salinizar mucho más el estuario. Eso es lo que dice el señor Losada, y eso es lo que estaba refiriendo él. Sin dragar. Pero no. Eso no tiene nada que ver con el dragado. Eso no tiene nada que ver con el dragado, claro que no. Correcto, estamos de acuerdo. Pero mira, ya hemos solucionado un problema. Por eso estaba mezclando. Pero yo quiero plantear ahora una cosa. Vamos a ver, ¿el proyecto del dragado tiene que salir licitado antes de que culmine este año? No, lo que tiene que estar es terminado. El proyecto técnico. No el proyecto, terminada la obra el 31 de diciembre de 2015. De 2015. Para poder aprovechar los fondos. Vale, y entonces... No es que no podamos hacerlo sin fondos. ¿Cómo se haría? Es decir, ¿tiene que tener como condición previo, consenso? No. ¿O el consenso es una actitud de la autoridad portuaria? Es una actitud de la autoridad portuaria. Es decir, ¿que se va a acometer tal como están los plazos? Vamos a ver, para poderlo acometer nosotros tenemos que, como ya he explicado, están todos los informes, la influencia no es significativa de todos los informes de todos los científicos. Pero hay un requerimiento, que son las márgenes. Nosotros tenemos que arreglar especialmente la margen de Doñana. La margen de Doñana digo porque pasa por el Consejo de Participación, por supuesto el resto de las márgenes. Y además ellos lo saben porque yo se lo he dicho, y hago este inciso, ahora vuelvo un poquito a la margen de Doñana. Nosotros hemos conseguido en nuestro presupuesto 7 millones de euros más en el año 2015, y iremos consiguiéndolo algo más para arreglar las zonas que están en peor estado y que no son parque natural, Lebrija, Los Palacios, todas estas zonas, que no son estrictamente parque natural. Y además ellos lo saben porque en las reuniones que hemos tenido les he dicho, oye, darnos la persona de contacto que queremos mandar a la empresa, lógicamente, que nos va a ayudar para hacer los proyectos, para que vosotros también participéis en decir, mira, este sitio está muy mal, este sitio hacernos arreglarlo. Porque yo, y se lo decía a ellos, yo quiero que la autoridad portuaria no se vea como la autoridad portuaria de Sevilla. Nosotros somos la autoridad portuaria de Sevilla y del estuario del Guadalquivir. Pero yo quiero que se note, porque a lo mejor es verdad que se ha notado poco. Que nos encarguemos de los problemas que tiene también el resto de las comunidades del estuario, desde luego de nuestras competencias, como pueden ser las márgenes. Entonces ahora mismo, y retomo un poquito para aclarar en qué punto se encuentra el proyecto, nosotros hemos hecho ya un proyecto nuevo de protección de márgenes, porque el anterior fue rechazado, como antes un poco comentaba Manuel, por el Consejo de Participación de Doñana. Yo me puse a disposición de la consejería y le dije, mira, muy bien, nosotros hacemos el proyecto que estime, lógicamente, Doñana. Nosotros lo último que querríamos, evidentemente, es hacer daño al parque natural, y no se lo vamos a hacer para nada. Se ha elaborado un nuevo proyecto, tendrá que pasar por el Consejo de Participación y luego emite informe la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Posteriormente, ya el Ministerio de Medio Ambiente nos dará ya
luz verde o... con el cumplimiento completo de la DIA. Nosotros ya hemos encargado también un informe externo para ver el cumplimiento de la DIA, para decirle a todo el mundo, hemos cumplido la declaración de impacto ambiental, por lo tanto, estamos en disposición de poder acometer la obra. Manuel, pedía la palabra. En la misma colaboración que decía que desde que ha llegado Carmen, a mí hoy, y hago referencia a cuando dice los plazos, es que los plazos, ha habido una intoxicación por la autoridad portuaria, no de la nueva presidenta que está recién llegada, pero una intoxicación hacia la sociedad civil bárbara. Julio de 2013, autoridad, presidente de la autoridad portuaria, director de la autoridad portuaria, Feragua, Asaja, alcalde de Sevilla y Federación de Roceros, con el ministro. Y el ministro le dice a la autoridad portuaria, ¿has empezado a hacer la protección de márgenes? No, es que las márgenes de Doñana, lo has corregido muy bien, que no me líe, que no es cuestión de proteger la margen de Doñana, que empieza a proteger desde Sanlúcar hasta Sevilla. Y en ello, desde 2013, no se ha visto un ensayo que no sirvió, que la cosa se intenta. Hemos hecho dos ensayos, uno en Puebla y otro más abajo. Otro en el Caño de Brenes. Efectivamente. Lo he visto personalmente. Correcto. Y bueno, pues las cosas se hacen con la mejor voluntad y no funciona, pues si no funciona hay que cambiar. Hoy, Carmen, me han llamado de Madrid los ingenieros a los que le habéis encargado el proyecto para quedar conmigo para el día 12 para que le enseñe qué es lo que está pasando con las márgenes. Pues muy bien, hay movimiento y hay colaboración. Sí, eso sí. Pero en lo que no me baja nadie es que mis datos desde el 60 hasta hoy de sal son los que son. Y la sensibilidad del estuario es la que es. Y esa, con dragado y sin dragado. Y claro, ahora que no hay dragado... por otras causas. Pues es lo que estoy diciendo. Claro. Que el concepto preconceptual del proyecto es incorrecto. Nada más. Bueno, pues vamos a ir concluyendo los turnos de palabra. ¿Quieres, Ramón? Bueno, pues yo decir que si atendemos al sentido común y al interés general, pues habría que sentarse en una mesa y sentarse las dos administraciones, la central autonómica, los afectados, y ver cómo se puede solucionar esto, qué solución tiene, para que salgamos ganando todos. Pero hay un orden, y es el que yo ya he explicado antes. Modernización de una orilla, modernización de la otra, y al final sería el dragado. Porque hay una cosa que yo no he dicho, pero que yo no soy, a lo mejor me voy a atrever, no soy ingeniero de esto, pero que sí, yo no sé lo que ocurre por ahí, yo no sé lo que ocurre por las profundidades, pero yo sé que los vasos de las aguas se comunican unas con otras y los subterráneos. Si yo le doy más profundidad, ¿quién me dice al río? ¿Quién me dice a mí que pozos que hoy están dando agua dulce a 10, 15, 20 kilómetros del río no se pueden salar? ¿Quién me lo dice a mí? Yo no sé si aquí no hay ninguno que lo pueda decir. Pero es lo lógico, ¿no? Yo pienso, con mi conocimiento, si yo bajo más el río, el agua salada me va a llegar más lejos. No. Entonces, pozos que hoy dan agua dulce se pueden convertir en agua salada. No. Bueno, encuentros estáis teniendo, ¿no? Por lo menos sí. Como pedía encuentros y... Bueno, yo además quiero decir que no solamente hemos tenido, y además les agradezco a todos, hemos tenido reuniones tensas, era lógico, las posturas estaban... Pero vamos, yo sinceramente estoy muy satisfecha, porque yo les he escuchado también, nos han escuchado a nosotros, lo tengo que decir en honor a la verdad. Y que las puertas de la autoridad portuaria están abiertas, que la autoridad portuaria quiere ser la autoridad portuaria del estuario, que se quiere hacer cargo de los problemas, hombre, que competen a la autoridad portuaria, y que así lo vamos a hacer, lo mismo que he dicho de las márgenes, con todos ellos además, y que vamos a seguir manteniendo el diálogo. Que es posible el dragado, que es posible que yo lo procuro siempre, pero que me gustaría que os quitarais esos prejuicios, porque todos los informes dicen lo contrario, que no va a tener afección, y que contéis para los proyectos, porque la autoridad portuaria es absolutamente sensible también a las necesidades del campo de nuestra tierra, a las necesidades de nuestro territorio. Alfonso, esa actitud de consenso, ¿verdad?, siempre se agradece porque sí, hay intereses comunes entre todos. No, yo creo que además, yo es la primera vez que tengo una conversación desde Comisiones Obreras con
con personas que en este momento manifiestan unas posiciones totalmente legítimas, pero bueno, con sus reticencias con el dragado. Por lo tanto, yo creo que es una vía importante la que se abre en este momento. Yo creo que a todos nos interesa tener un puerto que sea un auténtico motor de la economía de nuestra provincia, también evidentemente de la agricultura sevillana, y por lo tanto, si nadie dice que sea inviable, sigo insistiendo lo mismo, dígase cómo hay que hacerlo y pongámonos todos manos a la obra. Claro, y que cada sector pueda solucionar sus problemas y como tú decías, llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y que todos salgáis beneficiados, ¿no? Bueno, pues solo me queda... Dime, yo Manuel, simplemente despedirme y daros las gracias en esta noche tan agradable, y estoy seguro que en 2 reuniones más como esta conseguimos que doña Carmen sea más sensible con la sal que nos va a entrar, que todavía no lo reconoce. Eso no es verdad, eso no es verdad. No, que lo deseo, deseo. No lo es, de verdad. Que Manuel, para el futuro comprenda que la sal va a aumentar. Ya verás cómo no, ya verás. Me da alegría que acabemos así, porque Sí, además hombre, ha sido un supuesto. debate y un diálogo muy ameno. Os agradezco a los 4 porque conocemos que tenéis una agenda muy apretada y habéis hecho ese hueco para estar aquí en Televisión Los Palacios, y os lo agradecemos muchísimo. Nosotros nos queda despedirnos, esperemos que hayan aprendido un poco más del dragado del río y que se hayan informado como queremos y como es el objetivo de este programa A Debate. Gracias por su atención, muy buenas noches.